buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok en @mexiquense.tv y @Raimundo Tenorio. Hace unos días se hicieron públicos los informes trimestrales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y si bien estos dan cuenta de aspectos de orden financiero y productivo a inversores en los mercados, no hay cuentas claras acerca de más información de la que estas empresas públicas están obligadas a transparentar. Y recientemente, en un webinar de expertos en energía e información, se discutió acerca del acceso y transparencia de información de estos dos organismos públicos, por lo que le agradezco a una de estas expertas nos acompaña esta noche, Ana Lilia Moreno de México Evalúa. Buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarte, mi querida Ana Lilia, porque bueno, pues si bien incluso aquí en Cuentas Claras hemos dado cuenta de los estados financieros, cómo reportan pérdidas, cómo está bajando la producción de petróleo, la producción de electricidad, pero hay más información que al menos por tratarse de organismos llamados empresas productivas del Estado, deberían estar obligadas a transparentar. Así es, doctor. Como entes públicos, las empresas productivas del Estado tienen obligaciones de transparencia que deben de cumplir, y esto para rendir cuentas no solamente a los inversionistas, sino también a los ciudadanos que somos en última instancia los dueños de estas empresas. Entonces, cuando se trata de transparencia, no solamente hablamos de publicar datos, sino también de entender cómo se vinculan las empresas con los ciudadanos, con las comunidades en donde operan sus infraestructuras, con sus clientes, con sus proveedores, con toda una serie de actores interesados en su desempeño. Es por ello que es tan importante pues evaluar no solamente la publicación de sus estados financieros, sino de toda la información que está relacionada con la forma en que estas empresas se administran, se gobiernan, incluyendo la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, cómo se firman los contratos con sus proveedores, con sus acreedores, cómo funcionan sus órganos de gobierno, cómo se toman las decisiones, cómo responden a los pasivos, tanto financieros como ambientales. Pues es una serie de datos y de informaciones que cada vez están más vinculadas con el valor de las empresas. Qué bueno que mencionas esto, porque incluso justamente ahí a nivel local pues nos enteramos, gracias a organismos como México Evalúa, de, por ejemplo, que no hay cálculos sobre la remediación que tienen que hacer por los daños ambientales, o bien aquellos permisos incluso que tienen que ser previos a obras de expansión de estas dos empresas. Así es, estos organismos o entidades productivas del Estado todavía están vinculadas en sus presupuestos al presupuesto anual de la Federación de Egresos, aun cuando ellas también producen renta, ¿no? O eso es lo deseable. Entonces, cuando hablamos de cómo remedian, pues estamos transitando al ámbito nuevo del valor corporativo, que no solamente implica su rentabilidad financiera, sino la manera en que responden a los daños que ocasionan en el medio ambiente. En el caso de Pemex, tenemos ya un reporte de sostenibilidad que publican cada año desde los años 90, en donde dan cuenta de algunos detalles de sus impactos ambientales y sociales. Sin embargo, estos reportes todavía distan de estar conforme a las mejores prácticas internacionales, ya que la filantropía ha evolucionado y ahora, pues desde hace unos 3-4 años, los reportes de las empresas que cotizan en bolsa o que van a los mercados financieros a conseguir deuda, pues están obligadas a responder ante los daños que causan, y mientras más transparentes sean en estos daños, más valor adquieren en el mercado financiero. Entonces, para ello se necesitan diagnósticos y se necesitan datos concretos de cuál es el daño acumulado
y cuál es el costo de reparación de estos daños. Entonces, actualmente en Pemex no hemos dado con una lista completa de sus pasivos ambientales, por ejemplo. En el caso de CFE, pues no tenemos ni siquiera un reporte de sostenibilidad anual que podamos consultar, ¿no? Entonces, las dos empresas sí quedan a deber en temas de transparencia, sobre todo creo que la CFE más que Pemex incluso. Sí, sobre todo, mi querida Ana Lilia, porque tú eres justamente una de las expertas que más énfasis ha hecho, no solamente en la transición energética como tal, como un concepto de nuevos usos en energías alternativas, y estas dos empresas que producen justamente fuentes de energía y energía en sí misma, tampoco hay información con respecto a en qué camino va en términos de la transición energética. Es muy correcta su aseveración y es muy preocupante porque estas dos empresas pues son las líderes de sus mercados respectivos, ¿no? Pemex en el sector hidrocarburos, en petroquímica, CFE también en hidrocarburos al ser un trader de gas, y pues sabemos que es un proveedor de electricidad verticalmente integrado, es decir que se dedica desde la generación hasta la entrega final al consumidor, ¿no? Entonces, el hecho de que estas dos empresas no cuenten con los datos necesarios respecto de sus modelos de transición, pues nos limita en nuestra capacidad de conocer a estas empresas, pero también de pedirles y de exigirles que pues estén a la altura de las empresas equivalentes en los mercados internacionales. Si observamos los reportes de sostenibilidad de empresas internacionales como la empresa Statoil, que ahora se llama Equinor de Noruega, o Ecopetrol, que es una empresa más reciente, estatal de Colombia, vemos sus reportes como muy abiertos, muy dispuestas a intercambiar información con las comunidades, con los actores interesados, informan sobre sus planes de corto, mediano y largo plazo para poder descarbonizar los procesos. Ecopetrol es la única empresa en el mundo que habla ya en sus reportes de qué va a hacer con las emisiones tipo 3, las emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionadas con la quema del combustible del producto, ¿no? Por parte de los consumidores. Emisiones 1, emisiones 2, pues son las emisiones que emiten ellas en sus procesos productivos y de cogeneración, pero pocas se están haciendo cargo de las emisiones tipo 3. En el caso de Pemex, sí contamos con un plan. Es poco creíble, la verdad, porque no atiende al tamaño de los daños, al tamaño de las emisiones. Sin embargo, por lo menos ya hay un plan publicado, ¿no? Creo que eso es un gran paso. Hay que afinar los detalles y hay que hacerlo con metodologías más claras. En el caso de CFE no contamos con un plan. Sabemos por trascendidos, por amigos que trabajan en CFE, que sí hay procesos de transición energética, sí hay proyectos relacionados con energías renovables, pero todavía falta un largo trecho para hacerlo transparente. Qué barbaridad. Ana Lilia, no podemos pasar por alto, y sobre todo cuando el pasado lunes, el día de ayer, y el viernes también, el director de Petróleos Mexicanos se tropezó bastante con respecto a las cifras exactas, ya no dijeras aproximadas, con respecto a esta mega inversión en la refinería de Dos Bocas. Sí, Dos Bocas quizá después de Segalmex o antes de Segalmex serán los dos grandes temas de opacidad en el uso de recursos, desvío de fondos. No conocemos, la verdad, lo que es la magnitud de lo que se trata Dos Bocas en materia de inversiones por las auditorías realizadas en el 2021 y 2022. Sabemos que pues sí hubo mal manejo de recursos, se utilizaron las filiales de Pemex como vehículos para mover los fondos desde la Secretaría de Energía. Sin embargo, hay un tema ilegal porque las filiales de Pemex están diseñadas para operar bajo el derecho privado, entonces están cubiertas por los velos corporativos y velos bancarios, no están obligadas a rendir cuentas como los entes públicos. Entonces, en lugar de arreglar ese tema legal, este sexenio, que de hecho desde México Evalúa lo apuntamos el sexenio pasado,
que era necesario hacer sujetos obligados de transparencia a las filiales de Pemex y CFE. En este sexenio vemos que la administración aprovechó la ventaja, digamos, administrativa de la opacidad que dan estas filiales, y por ahí se hicieron todas las transacciones financieras para la construcción y la contratación de terceros de Dos Bocas. Pero todavía no sabemos la realidad de las cosas, y quizá hay cuestiones que nunca sepamos. ¿Y en el caso de CFE ocurre lo mismo, Ana Lilia? En el caso de CFE, sí. Pues sí, de hecho, también hay filiales de CFE que operan tanto en México como en el extranjero, que realizan operaciones sobre las cuales no conocemos el fondo ni la forma, y para esto pues necesitamos más transparencia y que estas filiales pues tengan un tratamiento legal como si fueran entes públicos, porque finalmente cuelgan del árbol corporativo de estas dos grandes empresas. Y de recursos públicos, además. Sí, de hecho, sus capitales iniciales con los cuales se constituyen vienen de fondos públicos. La justificación para su existencia es que son filiales que se dedican mucho al comercio internacional y requieren pues de mecanismos jurídicos flexibles para poder responder a las necesidades del mercado. El problema es que pues son entes públicos, ¿no? En el fondo, y tienen un tratamiento como si fueran entes privados. Vaya, caray, Ana Lilia, ¿no? Bueno, pues además, bueno, yo te agradezco mucho porque también en México Evalúa y en lo que publicas también en algunas de tus columnas, le vamos dando seguimiento en todo lo posible a esto que deberá preocuparnos porque hay uso de recursos públicos. Así como siempre, te felicito mucho, Ana Lilia. Muchas gracias, doctor. Pues aquí estamos. Saludos a la audiencia. Gracias, muy buenas noches, amiga mía. Pues ahí lo tiene. Se requiere que las empresas públicas como Pemex y la CFE entreguen cuentas claras sin condiciones, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Ana Lilia Moreno de México Evalúa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2.